Para ir iniciando puntual, yo creo que podemos ya dar inicio. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar por acá. De parte del Frente Juvenil del Movimiento de Asambleas Populares, el FJMAP, les damos la cordial bienvenida y agradecemos la compañía de todos y todas en este espacio que titulamos Ecosistema de Liderazgo y Desarrollo Chino. Mi nombre es John Venegas y estaré acompañándolos a moderar esta actividad. Al final de la exposición vamos a tener un espacio para responder en lo posible todas las preguntas que tengamos, tener una charla cordial con la información que vamos a estar teniendo. Antes de dar inicio al tema principal que nos reúne a esta noche, queremos dar un acercamiento general sobre qué es el FJMAP, que es la organización que nos está reuniendo el día de hoy. Entonces voy a compartir una presentación. Perfecto, bueno, primero la pregunta, ¿quiénes somos? En este caso, nosotros somos una organización que busca impulsar la incorporación activa de las juventudes en los procesos de transformación política, social, cultural y económica del país en función de la construcción del socialismo. ¿Cómo pretendemos lograrlo? Mediante la construcción de espacios de formación y educación popular, la articulación territorial con comunidades y movimientos populares y la creación de condiciones para una transición generacional consciente, creativa y comprometida con la justicia social y el desarrollo multipolar. Actualmente tenemos unos 4 o 5 meses de existir, en el cual hemos realizado e iniciado una serie de proyectos, que es el modelo en el cual estamos comenzando a trabajar bajo la gestión de proyectos. Hemos desarrollado capacitaciones políticas, hemos iniciado un plan de comunicación y redes sociales, estamos planteando el proyecto tal vez más ambicioso que tenemos ahorita en la lista, que es la Universidad Popular, en conjunto con el DEI, la articulación de la cooperativa pesquera en Punta Arenas, algunos eventos culturales, articulación con METSE y un evento de cierre de año, en el cual vamos a tener los resultados de todos estos proyectos que hemos estado realizando. Ya el día de hoy tenemos la tercera capacitación política que logramos desarrollar. En primera instancia, el 3 de octubre, hicimos un pequeño conversatorio con el Observatorio de Política Nacional, el OPNA de la UCR. Después de eso, en la Universidad Nacional también tuvimos una charla con Andrés Mora sobre la educación popular como respuesta al apagón educativo. Y el día de hoy tenemos el tema del liderazgo chino con Mauricio Ramírez. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Hemos estado iniciando una campaña de activación de estas redes sociales. Tienen lo más 3 meses de existir. En Instagram nos pueden encontrar como fj.map. En Facebook estamos utilizando la plataforma del Movimiento de Asambleas Populares. Y también en YouTube, donde van a estar estos videos, que de hecho el día de hoy, como ven, también los estamos grabando. Y las demás charlas van a estar por ahí. Y la idea es que vayamos haciendo un recuento de todas estas capacitaciones políticas y podamos encontrar todo ese material accesible y gratuito para todos. Bueno, y esto es una invitación a los jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad?, a formar parte, en este caso del FJMAP y de los distintos proyectos que tenemos, también el Movimiento de Asambleas Populares. Estamos necesitando de distintos aliados para hacer realidad todos estos proyectos y la misión que ustedes vieron que tenemos por ahí. Bueno, antes de dar inicio a este tema, voy a exponerles unas palabras de introducción. En tiempos en los que parece que se derrumban las certezas, nos roban la esperanza
y buscamos refugio en la nostalgia y el hedonismo, quedan pocos faros en el mundo que puedan hacernos creer que la construcción de un futuro donde el ser humano sea el centro de discusión política es posible, y uno de estos es China. China no es solo el actor económico más importante de nuestros tiempos, es un proyecto civilizatorio con una visión propia de desarrollo, liderazgo y orden internacional que se arraiga principalmente en su historia, tradiciones milenarias y en praxis política. Para nosotros, entender esta visión no es una opción, es una herramienta de soberanía en un mundo multipolar que se está reconfigurando aceleradamente, donde ya no hay una sola forma de ser moderno, ni un solo modelo de progreso, ni un solo centro que dicte cómo vivir, cómo producir o cómo pensar. Y en ese cambio global, China aparece no solo como una potencia, sino como un ejemplo de algo distinto. Han logrado articular un sistema que responda a las necesidades directas de su población y que evite la priorización de lo inmediato y los concursos de popularidad, para enfocarse en lo importante y duradero. Un ecosistema de liderazgo capaz de articular visión estratégica, ciencia, innovación, cultura, territorio y comunidad. Un ecosistema donde el liderazgo no es la figura individual, sino la capacidad colectiva de sostener un proyecto de largo plazo, de 20, 50 y hasta 100 años. Pero lo más importante no es estudiar a China como un espejo. Lo importante es preguntarnos, ¿qué podemos aprender nosotros? ¿Qué puede aprender la juventud costarricense? ¿Qué puede aprender un movimiento que lucha por la soberanía, la justicia social y el desarrollo de su pueblo? Porque si algo demuestra la experiencia china, es que ningún pueblo está obligado a copiar modelos ajenos y ninguna juventud está destinada a ser espectadora. Ya lo decía Mao Zedong a los delegados de la juventud: el mundo nos pertenece a todos, pero a fin de cuentas les pertenece a ustedes, que están llenos de energía y en la flor de la vida como el sol de la mañana. Ponemos todas nuestras esperanzas en ustedes. Con esa intención, con esa mirada crítica y con esa esperanza, vamos a dar inicio a esta charla, y para profundizar en el tema sobre el ecosistema de liderazgo chino, nos acompaña Mauricio Ramírez Núñez, académico y analista geopolítico, máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo y profesional en relaciones internacionales. Cuenta con más de 9 años de experiencia como docente y actualmente se desempeña como asesor en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ha desarrollado proyectos de cooperación académica y cultural con la Embajada de la República Popular China y ha participado como conferencista y analista en temas de política exterior, multipolaridad y dinámicas globales. Su trabajo se distingue por una visión estratégica de la geopolítica regional y del papel de Costa Rica en el contexto internacional. Bienvenido, Mauricio, y adelante con su exposición. Le agradecemos hablar en Pura Vida. Tengo un problema que me gusta moverme mucho, caminar y levantarme y todo, entonces no sé si grabará bien, sí, agarro bastante. Bueno, y a todas las personas que nos ven, un gusto saludarles, muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas, y muchas gracias por estar aquí. Yo sé que sacar un día, 3 semanas para venir a hablar de China en este país es complicado y no todo el mundo lo hace, así que muchísimas gracias por eso. Antes que nada quiero iniciar y escribir algunas cosas y quiero escribir otras más. Tratar de hacer un triángulo aquí, donde esté la palabra innovación, la palabra reforma y la palabra gradualismo. Ahí me disculpan la letra, ¿verdad? Pero no soy muy bueno escribiendo. Así, me acostumbré mal desde chiquitillo. Para iniciar este conversatorio sobre el liderazgo chino, yo quiero arrancar con esta reflexión. Pensemos en China hace 30 o 40 años. La sociedad que era. ¿Cómo era China hace 30 o 40 años? ¿Una sociedad de qué tipo? A los que están de primero les pregunto yo estoy amenazado de hace 40 años. ¿Cuándo fue hace 40 años? Estamos en el 25 menos 15, 85. Exactamente. Estaba empezando el periodo de reforma y apertura. Exactamente. Teníamos una sociedad agraria. O sea, ahí andaban todavía en carreta, a
caballo, era una sociedad muy rural todavía. Si ustedes ven fotos o videos de Beijing y de las ciudades como Shenzhen y demás, que hoy están súper desarrolladas, eran sociedades muy atrasadas. Y como en 40 años China logró pasar de esa China pobre a ser hoy una potencia del mundo postindustrial y digital. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuáles son esos secretos? ¿Cuál fue la parte disruptiva del pensamiento chino? ¿Dónde está ese factor de liderazgo, ese factor de innovación? Bueno, eso es un poquito lo que yo quiero plantearles. Porque precisamente el camino revolucionario chino, entiéndase del Partido Comunista, no se entiende, este milagro, digámoslo así, no se entiende si no entendemos estos 3 puntos, ¿verdad? Innovación, reforma y gradualismo. Y ya lo vamos a ir viendo con el tema de la reforma y la apertura de Deng Xiaoping. Pasamos a la siguiente, porfa. Entonces, China parte de ese criterio que era el criterio de Marx, como todos ustedes saben, ¿verdad? El criterio de que la praxis es el criterio de la verdad. Los chinos dicen que si una teoría se aplica y no funciona, hay que botarla, no sirve para nada. Ese es el razonamiento chino, ¿verdad? Entonces, es un modelo de desarrollo que nos sigue impresionando, nos sigue sorprendiendo y también nos sigue dando lecciones. ¿Cómo es ese ascenso inesperado de China? Ellos vienen trabajando en silencio, calladitos, vienen haciendo, y cuando nos dimos cuenta, ya está ahí, ¿verdad? En el 2001, si no me equivoco, entran a la Organización Mundial del Comercio. En el 2008, en plena crisis económica en Occidente, China se consolida como la segunda potencia económica mundial y hoy ya está liderando los mercados de alta tecnología, de computación cuántica y también de inteligencia artificial. Entonces, el primer punto que tenemos que ver es la arrogancia de Occidente, ¿verdad? Occidente nos dijo que solo sus modelos eran exitosos, que el único referente de desarrollo y progreso era Europa Central, los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia. Y por el fondo, esa discusión siempre de civilización y barbarie, ¿verdad? No, los chinos son chinos y andan en carreta, ¿verdad? No tenemos nada que aprender de ellos, más bien les va muy bien si nosotros les podemos transferir algo de conocimiento, de tecnología y demás. Entonces ahí hay una arrogancia intelectual tremenda que ha sido pecado, ¿verdad? En Occidente, tanto de la izquierda como de la derecha. Ahí podemos ir viendo esos matices más adelante. Una China pobre, gobernada por un partido comunista, como decimos nosotros aquí, ¿quién iba a dar 100 pesos por ese país? Un montón de gente pobre, 9 millones de kilómetros cuadrados, miles de millones de personas, con un partido comunista, ahí no hay democracia, ahí no hay paz, ahí no hay libertad, ahí solo va a haber hambre. Así que comprender este proceso exige, sí, yo sé que a Occidente no le gusta hablar de esto, pero exige sí comprender el Partido Comunista Chino. Porque si no entendemos el Partido Comunista Chino y no entendemos el desarrollo histórico de este partido en los últimos 70 años, no vamos a entender el desarrollo del modelo chino. China hoy no se entiende si no conocemos el partido, sus reformas, sus líderes, pero sobre todo sus corrientes de pensamiento. Adelante, muchas gracias. Entonces, veamos estos 3 puntos. Para comprender el éxito chino no bastan las cifras, ahí están los datos. El PIB per cápita, ¿verdad? Su proceso de balanza comercial con el resto del mundo, con los Estados Unidos, en fin, todo eso está muy bien y está a la vista y al alcance de todos, pero lo que hay por debajo es lo que a mí me interesa, ¿ok? Entonces debemos analizar sus principios ideológicos y sus mecanismos de innovación. Adelante. Estos son los 5 pilares del modelo chino. Yo no sé si ustedes ya los han estudiado, los han visto en detalle, pero el modelo de desarrollo chino se basa en estos 5 pilares. Número 1, independencia.
Ese MSO significa modernización sin occidentalización. Eso es importantísimo y a eso se refiere con el tema de independencia. O sea, y ahí vamos a ver ahora, ellos han logrado un modelo que de alguna manera en el proceso de toma de decisiones es inmune a presiones extranjeras. Entonces lo ha blindado. Y eso lo ha logrado muy bien hacer el partido y lo que garantiza el desarrollo de lo que Xi Jinping hoy llama el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. Es larguísimo, pero así lo llaman, ¿verdad? Ese socialismo con peculiaridades chinas se basa precisamente en estos 5 pilares. Soberanía popular, ¿qué es? Miren, ese es el eje central de todo el quehacer del modelo y la política china. Eso significa, simple y sencillamente, poner a los chinos, ¿verdad?, a las personas como eje central de su toma de decisiones. Toda política pública, ya sea incentivar el mercado, la empresa privada, la competencia y todo esto, ¿verdad?, así como toda la otra parte estatal de refuerzo y apoyo de alivio a la pobreza, porque ese es el concepto que ellos utilizan, está basado sí o sí en el bienestar del pueblo. ¿Okay? Y pueblo, y ahí es una variante del marxismo, ¿verdad? Porque ahí ya lo vamos a ver. China habla de la chinización del marxismo, y en eso han estado por 40 años tratando de chinizar el marxismo. Entonces, hay una variante muy interesante con la palabra pueblo. Para los chinos y para el Partido Comunista Chino, la palabra pueblo no se refiere a la clase obrera, a la clase campesina, a la clase trabajadora nada más, sino que la palabra pueblo significa todo el pueblo chino, desde los grandes empresarios hasta los campesinos. Para ellos pueblo es toda la nación, con sus 57 etnias distintas y sus 1.500 millones de habitantes. Entonces, cuando ellos usan la palabra pueblo, no se están refiriendo solamente a una clase, están hablando de toda la sociedad. Después, desarrollo pacífico. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Somos mansos pero no mensos, como decimos nosotros. Simple y sencillamente es un desarrollo que no va a herir, no va a afectar, no busca dañar a terceros países, ¿verdad? Es un desarrollo más bien que se basa en aquel concepto chino de tianxia, que significa todo bajo el cielo, y todo bajo el cielo lo que implica es replicar la armonía celestial en la tierra. Entonces, un modelo para que sea exitoso, dicen los chinos, este es un razonamiento meramente chino, tiene que beneficiar a todos a su alrededor, porque eso los va a beneficiar a ellos y viceversa. Entonces vean la dialéctica también que hay en el fondo de estos razonamientos, ¿verdad? Eso es un poco la idea. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a preparar para la guerra, no. A eso me refiero, mansos pero no mensos. Y el progresismo occidental anda mucho en ese papel de que flores y colores y no la guerra y sí a la paz, pero no entienden que en el mundo en el que estamos y en el trabunazo geopolítico en el que estamos, eso más bien beneficia a otros. China lo tiene claro. ¿Cómo defiendo yo lo mío?, dice China. Sumándome a esas tesis pacifistas. No, ellos no son pacifistas, ellos son un país pacífico, pero no son pacifistas, son cosas totalmente distintas. Y eso también hay que entenderlo. Por eso hoy creo que China es el único país del mundo que tiene una bomba de hidrógeno. No sé si habrá otro que ya la haya desarrollado, pero China la tiene. Tiene armas nucleares. Y no sé si hace unos meses vieron el desfile militar que hubo en celebración de los 80 años de la guerra antifascista, ¿verdad? Que fue una cosa impresionante como la que hubo en Moscú, ¿verdad? La que hizo Rusia este año, que allá estuvo Xi Jinping, y en esta estuvo Vladimir Putin aquí en Beijing. Entonces vayan viendo los matices. ¿Por qué digo esto y profundizo en este punto? Porque creo que el progresismo occidental a veces cae en el juego ideológico de su enemigo. Cae en el juego ideológico de su enemigo. Y es hacer creer que solo por la vía, ¿verdad?, de una marcha pacífica o demás, ya las cosas se resuelven de por sí. No, es que la lucha política implica muchas formas de lucha. Lo que hace China y su modelo es el mejor ejemplo, ¿verdad? Lo que hace China y su modelo es el mejor ejemplo. O sea, ¿quién de ustedes en su casa se va a dormir y deja
las puertas y los portones abiertos de su casa? ¿Verdad que no? Nadie. Absolutamente nadie. Bueno, y eso no quiere decir que usted desconfíe de su vecino o que, ¿verdad? O que usted, no sé, usted no sea pacífico, lo que sea. No, ¿verdad? Una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, es exactamente en el racional chino eso. Ellos defienden su modelo y defienden su desarrollo. Y están preparados para ir a la guerra si los obligan. Ellos nunca van a disparar la primera bala, pero no van a dejar que el enemigo dispare la segunda. Entonces eso es muy importante tenerlo claro. Después, apertura con inclusión, por supuesto. Deng Xiaoping, en 1978, cuando inicia la reforma y la apertura, tiene clarísimo que no hay que abandonar los principios, pero sí abrirse al mercado, desarrollar el mercado, pero otra vez poniendo como eje central, ¿qué? La soberanía popular. Pues si yo voy a desarrollar mercado, ahí es donde hablo de modernización sin occidentalización, porque si fuera solamente el modelo occidental, a lo que caemos es a un proceso de privatización total, y es lo que ya conocemos. Es occidente hoy. Entonces, ese no es el camino. El camino sí es abrirnos, pero tiene que haber inclusión, o sea, tiene que haber un desarrollo social que sea evidente, que motive, y ese concepto motivación es uno de los pilares para la innovación. Y después la lucha unida. La lucha unida lo que se refiere es que todo el pueblo chino, entiéndase campesinos, trabajadores, profesores, estudiantes y empresarios, están montados en el mismo autobús. ¿Verdad? Tenemos claro que el empresario representa una cosa y cada actor representa, ¿verdad?, polos distintos. Y esa precisamente es la dialéctica. Pero China ha logrado superar esa visión marxista occidental de que o es el proletariado o es el burgués, y nos estamos peleando siempre, ¿verdad?, para ver cuál le gana a cuál. Y China lo que ha hecho es decir, bueno, son naturalezas y polos distintos, vibraciones distintas, opuestas si se quiere, ¿verdad? Eso estamos claros. Usamos el marxismo de forma científica para entender la realidad. Pero ¿qué pasa si en esa dialéctica de lucha eterna, como ya aprendimos del siglo pasado en Occidente que no funcionó, qué tal si sin dejar esa visión dialéctica, en lugar de verlo como una lucha eterna, lo empiezo a ver como un complemento? Y en esa lógica del mismo Tao, del Yin y el Yang, del movimiento eterno, son opuestos que se complementan. Y esa es la visión que para mí ha dado un paso más allá del marxismo chino. O sea, China ha hecho evolucionar, digamos, el marxismo un paso en ese sentido. Entonces los chinos, cuando hablan de lucha unida, dicen, es que no estamos contra aquel, no, es que somos todos, ¿verdad?, un solo movimiento que va en una dirección completa. Y todos estamos de acuerdo en ir en esa dirección, bajo el liderazgo de ¿quién? Del Partido Comunista Chino. Seguimos. Entonces, ¿cuál es el rol del partido? Ve qué interesante. Concibe el marxismo como una ciencia de acción y organización social, como algo más científico, como una herramienta, ¿verdad? Como decir, el Pailo y demás, que tiene sus funciones, me sirve. No permito que el marxismo me cambie mi tradición, mi visión del mundo, ni mis creencias particulares. No permito eso. Porque esa es la parte imperialista del pensamiento occidental, del universalismo, tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces ellos siguen viendo que estas teorías occidentales tienen un sesgo colonial que ellos no aceptan. Ellos llegan al marxismo, el marxismo es una persona y el marxismo les dice, digamos a Jimena, yo soy marxismo, usted es china, y le digo, hola Jimena, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo soy marxismo, usted es china, hagámonos amigos, pero haga lo que yo le voy a decir. Jimena me dice, no, seamos amigos, sentámonos juntos, comamos juntos, pero usted no me va a decir a mí qué hacer con mi país, porque mi país solo yo lo conozco. Y resulta que el marxismo tiene
tendrá 200 años de historia, pero mi país, dice Jimena, tiene 5.000 años de historia. Entonces usted no me va a venir a decir a mí cómo hacer las cosas. Yo lo voy a usar a usted porque yo tengo claro cuál es el norte que tengo. Y eso es la clave de la chinización del marxismo. Y yo creo que eso es clave, que puede ser una cápsula de enseñanza para todos nosotros en el sur global en general, para África, para América Latina, ¿verdad? Porque eso, históricamente lo que se hacía es que se adaptaba, o sea, se copiaba más bien, perdón, ¿verdad? Entonces, vimos en América Latina contradicciones de contradicciones, con procesos revolucionarios y demás, y es que no encajaban, son teorías hechas en un lugar concreto, en una época concreta, ¿verdad? Con características históricas concretas que se quieren copiar y pegar, y los chinos dicen, no queremos eso. Entonces, esa es la visión que tiene el partido. Ahí está el tema del pueblo, significa toda la sociedad, y es el actor estratégico que produce la cohesión de todos los sectores, precisamente en esa visión de que el pueblo es uno. ¿Quién aglutina el pueblo? El partido. ¿En la visión de quién? Del líder. Exactamente, ya vamos viendo rasgos del ecosistema del liderazgo chino. Adelante. Los principios ideológicos del partido. Esos son los principios, y aquí los tengo más en detalle. Apunté y todo para que no se me olviden. Me los he leído, pero ya no me los acuerdo. Número 1, el marxismo-leninismo. ¿Qué significa eso? Bueno, aquella visión científica de la realidad, ¿verdad? Y yo creo que los chinos, ¿verdad? Bueno, Mauricio y Jimena hicieron clic después de que se entendieron y se pelearon un poco, ¿verdad? Y Jimena le dijo, no, yo no voy a hacer lo que usted diga, aquí mando yo. Hicieron un clic porque resulta que Jimena tiene una tradición de 5.000 años del Tao y de la dialéctica, o sea, ya naturalmente los chinos entienden la realidad no de forma lineal, sino de manera dialéctica, así que cuando leen el marxismo y estudian el marxismo, hacen clic naturalmente porque es dialéctico, ¿verdad? El materialismo histórico. Entonces ahí hubo un clic y ellos sí conservan esos principios científicos, sociológicos y económicos del marxismo. Después, el pensamiento de Mao, que el pensamiento de Mao simple y sencillamente es adaptar el marxismo a las condiciones chinas. Él empezó un poco a eso. Claro, si dicen que yo digo me quito, pero al principio fue un desastre, ¿verdad? Hubo cosas que no funcionaron, la famosa revolución cultural no funcionó muy bien, en fin, pero lo que sí debemos de reconocer y agradecer de Mao es que abrió el camino para todo esto que vino después, ¿verdad? Es algo así como tener una finca llena de monte y Mao llegó a chapear, a limpiar la finca, a quitar el monte, a arar la tierra para sembrar la semilla que vino después a producir lo que tenemos hoy. Entonces, el pensamiento de Mao, de que la lucha es unida, de que hay que luchar por el pueblo y poner a las personas como eje central del desarrollo, ¿verdad? Así como adaptar el marxismo a China, es lo que mantiene como principio ideológico el partido. Después, la teoría de Deng Xiaoping, que se puede resumir muy sencillo en una sola frase, que era Deng Xiaoping. Ya todo se le sabe, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones, ¿verdad? Eso es la apertura más pragmática. Y dicen que la frase sigue y que sea comunista. Y que tenga los ojos rojos. Ajá. Eso es, ahí termina la frase, ¿verdad? No importa que el gato sea blanco o negro, pero que tenga los ojos rojos. Bueno, exactamente, de eso se trata, ¿verdad? Ahí radica Deng Xiaoping. Llega al poder después de la muerte de Mao e inicia el proceso de reforma y apertura de China, donde se abre, digamos, al mercado y empieza un proceso gradual de reforma que tiene que ver con innovación, sin perder aquellos principios. Entonces vean cómo se va engranando un punto con otro, ¿verdad? Es como ir armando un rompecabezas. Después, la teoría de la triple representatividad, que tiene que ver que el Partido Comunista tiene que representar la tradición china, tiene que representar al pueblo chino y tiene que representar también a las fuerzas productivas chinas. Eso es un punto estratégico dentro de los principios del Partido Comunista, la triple representatividad. Vean cómo incorporan esta visión, digamos, económica y de mercado dentro de sí,
No es que el mercado me usa a mí, yo uso al mercado. Recuerden siempre el ejemplo con Jimena, ¿verdad? Yo no uso a Jimena, Jimena me usa a mí, porque yo soy una herramienta, ¿verdad? Y después el pensamiento de Xi Jinping, que es el más nuevo, y yo he estado estudiando un poco más a detalle el liderazgo de Xi Jinping y creo que están catapultándolo a ser el otro gran líder de ese proceso. Ya tendríamos ahí tres, ¿verdad? Que está Mao, Deng Xiaoping y Xi Jinping. ¿Cuánto le queda a Xi Jinping? Acá de elegirlo por 5 años más. 5 años. Sí. Y ahí tiene que pasar la creo que puede seguir. Sí. Entonces, ahora vamos a ver en estos 3 periodos que ha estado, en qué se ha enfocado él para ir consolidando ese liderazgo, que a su vez es consolidar el liderazgo del partido y del proceso de reforma y apertura. El punto del pensamiento de Xi Jinping, no se los dije, es de la revitalización de China. Y ahí está, ¿verdad? Como parte de la chinización del marxismo, Xi Jinping lo que propone es revitalizar la nación china. Los chinos dicen, superamos el siglo de la humillación, ¿verdad? Es decir, que inició con las guerras del opio y terminó con la Segunda Guerra Mundial, con la revolución del partido. Fueron 100 años que el pueblo chino estuvo bajo el yugo colonial de potencias occidentales. Entonces dice, superamos eso y China nunca más se va a volver a arrodillar ante nadie, ¿verdad? Para eso necesitamos crear un modelo de desarrollo propio. Vamos a ver, y esto es profundamente realista, profundamente dialéctico. China, ni Rusia, ni cualquier otro polo de la multipolaridad puede enfrentarse a la vieja hegemonía si no tiene un modelo propio de desarrollo, si no tiene sus propios medios, sus propios recursos. ¿Me explico? ¿Qué hace un país como China con todo ese desarrollo económico si no tiene un brazo armado fuerte? Si no tiene, por ejemplo, armas nucleares. ¿Qué pasa con los países que tienen recursos naturales, que son competencia, que no tienen cómo defenderse? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Primaveras de colores, ¿verdad? Revolución de colores, primaveras árabes, desestabilizaciones, en fin, ya sabemos cómo funciona eso. Entonces hay que construir esa chinización del marxismo que se traduce en una economía solidaria. Entonces ahí es donde viene la discusión, y hay una discusión académica fuerte aquí en Occidente, porque hay tendencias que dicen, no, es que China es 100% capitalista, ¿verdad? 100% neoliberal, de mercado, etcétera, etcétera, un imperio más. A mi criterio, nada más alejado de la realidad. Eso es leer con anteojos de Occidente la realidad de otro país. O sea, yo no puedo leer la vida de Eliana, digamos, ¿verdad? Si yo no conozco la vida de Eliana, si no lo hago nada más desde mi punto de vista y mis creencias, obviamente va a estar sesgado y voy a dar un criterio equivocado. Entonces, no es así. Es lo que China llama un socialismo de mercado. Y pueden buscar el concepto. Un socialismo de mercado. Sí, es el mercado. Y es que vean, ahí no hay que enredarse. Cuando ellos dicen que hay que estudiar de manera científica el marxismo y el desarrollo, en todos los discursos del presidente lo van a ver en los discursos oficiales, hay que estudiar el desarrollo y sus leyes científicas. A lo que se refiere es a usar el capitalismo y el mercado en el marco científico, no ideológico. Eso es el fondo del asunto. Y ahí está la clave y la diferencia entre el libre mercado del estilo occidental y un socialismo de mercado. Sino, ¿cómo me explica usted que Occidente aplique las mismas reglas que China en economía, y China sí logre sacar 800 millones de gente de la pobreza y Occidente más bien hunda más a la gente del fentanilo? ¿Cómo me explica eso si no es porque China usa las mismas reglas de manera científica, no ideológica, y Occidente es todo lo contrario? Es pura ideología. ¿Me entienden? Entonces ahí hay detalles que hay que ir viendo. Una construcción política que es el gobierno limpio. Vean, muchos podrán decir que es que los derechos humanos, que aquí, que allá. Yo no sé si han visto noticias. China ha mandado a ejecutar a varios exfuncionarios por temas de corrupción.
Algunos dirán, es un poco extremo o no, yo no sé, cada quien tiene derecho a opinar lo que sea. Acaban de condenar al ministro, que fue ministro de Agricultura, hasta el año pasado. Exactamente. Y está en la cárcel, le conmutaron la pena de muerte a cambio del buen comportamiento y de que devuelva la Lo que plata se robó. Exactamente. Vean, y ahí entra otra de las características del pensamiento de Xi Jinping, que es aplicar la tradición confuciana al buen gobierno. Y él se cansa en todos sus discursos, no se cansa de decir lo que decía Confucio, de que el buen gobernante gobierna a través de la virtud. Y si no se gobierna con el ejemplo y con la virtud, un gobierno no es válido y pierde legitimidad y pierde credibilidad del pueblo. Entonces, obviamente que tiene que ser mano dura. ¿Por qué? Porque además de gobernar a 1.500 millones de personas, imagínense que en Costa Rica no nos ponemos de acuerdo ni siquiera nosotros que somos 5 millones. Ahora imagínense un país con 9 millones de kilómetros cuadrados y 1.500 millones de seres humanos. ¿Cómo los gobernas? Con la democracia liberal nuestra, multipartidista. Eso funcionará aquí, en otro lado, occidente. Pero eso no tiene que ser ni la receta única para todos, ni el único modelo para todos. Porque además ya está demostrando en el mismo occidente sus falencias y sus puntos débiles. Entonces, bueno, una construcción política, gobierno limpio, gobernar con el ejemplo. Lo cultural, ahí está lo cultural, meter la tradición. Una de las cosas que aprendió el marxismo chino en ese proceso de chinización es que en sus inicios, en los inicios de la revolución, como era aquel tema ideológico de atacar las creencias religiosas, porque eso es ideología y es manipular, en fin, ya ustedes saben muy bien la historia. Eso le generó a China muchos problemas en regiones estratégicas y todavía hoy está pagando factura por eso. Un ejemplo es el Tíbet, ¿verdad? La población del Tíbet históricamente se sintió muy agredida por la revolución, porque en la parte de revolución cultural lo que buscaban era eliminar toda creencia anterior. Y ahí en Tíbet hay una tradición espiritual muy fuerte, y entonces eso lo aprovecha el enemigo para generar contradicción a nivel geopolítico y antagonizar actores y generar problemas internos a China, políticamente hablando. Así que en esa dirección China ha ido aprendiendo, el marxismo chino en ese proceso de depuración constante y constante movimiento entendió que la tradición y las creencias del pueblo hay que incorporarlas y no atacarlas, ¿verdad? Si yo me voy de frente, si yo quiero construir un movimiento político pragmático, realista, costarricense, y me voy de frente contra la religión, me jodí. Y la otra es, la praxis es el criterio de la verdad. ¿Con quién se alió Manuel Mora para hacer la gran reforma social? Con la iglesia. Entonces, ¿tiene sentido a un movimiento político que quiere transformar la realidad irse de frente a pelear con un actor estratégico como ese que representa, nos guste o no, a muchos costarricenses? ¿Tiene sentido? Pregunto. ¿O es que quiero mantener mis ideales y toda esta vaina? Bueno, quédese en eso y nunca pasará de ser un activista. Pero si usted quiere mirar más allá y construir futuro, tiene que tener sentido común. Eso es lo que nos está enseñando China, ¿o no? ¿Me equivoco? ¿Verdad? Ok. Bueno, lo ecológico, se comprometieron mucho con el ambiente, a tal nivel que yo estuve en China en 2023 y me sorprendió porque los chinos, como son muy respetuosos de la autoridad y todo el eje jerárquico tradicional, eso es lo bueno, el partido toma una decisión y se hacen las cosas. Yo vi en China cuando estaban rompiendo calles y rompiendo aceras y sembrando árboles, pero árboles ya grandes, ya crecidos, como cualquiera de esos que está ahí afuera, grande. Y yo preguntaba, pero yo no entiendo, o sea, están rompiendo calles. Es que la línea del presidente es que vamos a hacer un país verde y ecológico, entonces hay que cumplirlo. Entonces siembran árboles ya grandes. Y en Beijing las autopistas son de kilómetros y a las orillas de las autopistas usted lo que ve es bosque, un montón de árboles. Siembran árboles grandes, pequeños,
de todas formas, tamaños, colores y sabores. Si tienen que romper calles, lo hacen. Yo lo vi. Entonces, ven qué interesante, porque ya la franja y la ruta, que es un proyecto global, ¿verdad?, de cooperación global, la franja y la ruta es verde. O sea, hay una directriz ya del gobierno chino que dice: ningún proyecto de la franja y la ruta se va a volver a cooperar, a financiar o a impulsar si no tiene y está enfocado en un componente verde, de mitigación del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, vean qué interesante cómo ese compromiso, que los chinos incluso dan cooperación económica no reembolsable para el cambio climático en países de África, América Latina. Y yo le preguntaba a un profesor que tuve allá del curso que hice, y le digo: ¿pero qué diablos ganan ustedes regalando plata para eso? ¿Verdad? Yo, pensando como occidental, obviamente, me dice: vivimos en un solo planeta. Si ayudamos a que el clima esté mejor en Nigeria o en el Congo, eso no va a impactar positivamente también en China. Yo le dije: pues sí. Entonces, esto es para la humanidad, y si es para ellos, obviamente nos va a impactar positivamente a nosotros. Entonces me quedé callado, no le pregunté más al profesor, y entendí el concepto de la civilización ecológica, ¿verdad? Ellos, vamos a ver, China no se piensa solo ellos saben que están ellos y necesitan del mundo, y el mundo necesita de ellos. Es una complementariedad estratégica. Ellos no tienen ese afán de ir a conquistar, como dicen aquí, ir a robarse esto. Miren, nunca lo han tenido en 5.000 años de historia. Muéstrenme un ejemplo. En 5.000 años de historia de que China haya llegado a imponer, a colonizar. Ha llegado, ¿y saben qué es lo que les interesa? Ir a hacer negocios. Eso es lo que les interesa, ir a hacer negocios. Entonces, estoy bien yo, tiene que estar bien el mundo, porque es parte de su compromiso, no solamente ideológico, sino espiritual. ¿Ya? Ellos rompen con esa lógica individual del egoísmo capitalista, usan el modelo capitalista, pero no para un fin individual y egoísta, sino para un bienestar común. Ahí está la gran diferencia entre usar el liberalismo como ideología política, tanto la izquierda como la derecha, ¿verdad?, o utilizarlo de manera científica, como dicen ellos, ¿verdad?, estudiar científicamente las leyes del desarrollo y aplicarlo bajo mi tradición, bajo mis principios. Sigamos, si no se me va el tiempo. Aquí entra el tema de la innovación, ¿verdad?, que es el tercer punto. Todo se basa en eso. Todo el proceso. Los chinos dicen, bueno, me lo dicen así, lo digo yo: echando a perder se aprende. China es un país muy grande, entonces se ha convertido en un laboratorio de innovación. Ellos toman pequeños distritos, o sea, vamos a ver, dimensionamos, un distrito pequeño es Costa Rica, ¿verdad?, para el pensamiento chino, obviamente. Entonces ellos toman pequeños distritos y hacen planes piloto. Hacen una ciudad piloto, una zona franca piloto, subsidian empresas grandes, le dicen: vean, quiero hacer esto y esto en este distrito. Se apunta, empresario, sí, está bien, yo le doy los subsidios, le doy todo lo de base que usted necesita para arrancar, pero eso sí, usted me tiene que dar esto. ¿Y qué implica esto? No sé, les voy a poner un ejemplo. Es una empresa de 5G. Bueno, ya activaron la 10G en China, imagínense, pero ahora tomamos un ejemplo de 5G para hablar en términos de Costa Rica, que ni siquiera hemos llegado ahí, y ahora nos va a costar como 3 veces más caro gracias al gobierno de Rodrigo Chávez. Dije ese nombre y se me olvidó todo lo que iba a decir. Perdón. ¿Qué está? Sí, ok, tiene una empresa 5G. Bueno, yo voy a hacer un proyecto piloto de una ciudad, es un distrito agrícola, campesino todavía, y quiero hacer una granja inteligente. Usted se apunta y la empresa dice: sí, yo pongo la tecnología. Y dice: ok, yo pongo lo demás y pongo la gente y pongo todo. Si el modelo es exitoso, usted se encarga, eso sí, de dar esa tecnología para el resto de la provincia, el resto del cantón, pero además me acompaña a mí a aplicarlo a nivel nacional. Y ahí está la clave del éxito chino. Sin abandonar aquellos principios, le abren espacio a la innovación. No tienen miedo. Ellos no se ponen a decir: mira, esta tecnología es de izquierda o derecha, esta tecnología es marxista o es liberal. No, ellos no piensan en eso.
Ellos toman, y así lo llaman, los avances de la civilización humana, y ese concepto que ellos utilizan, ¿verdad? Ellos toman los avances de la civilización humana, los tropicalizan, los prueban y si funcionan, del camino. Y eso es lo que les permite abrirse al mundo y precisamente competir. Miren, vean, ¿cómo va a superar Estados Unidos? No va a haber forma que lo haga. ¿Cómo va a superar Estados Unidos a China si hoy produce más ingenieros China que Estados Unidos? ¿Me entienden? O sea, ¿cómo lo va a superar? Mire, mientras en las clases de los colegios, y esto que voy a decir, les puede caer mal a muchos y me anticipo, no me importa. De eso se trata, de detonar. Mientras en muchos colegios de Estados Unidos hoy están dando clases sobre temas de género, en la escuela en China, para si usted quiere sentirse perro, vaca, lo que sea, mientras tanto en China, desde la escuela le están dando clases de inteligencia artificial a los chiquitos y de robótica y programación. Explíqueme, fuera de lo ideológico, en el mundo real en el que estamos, cómo un país va a superar a otro con esa diferencia básica. Si un chico de 11, 12, 13 años ya va a salir, ¿verdad? Programando, usando IA, usando 10G y todo ese montón de facilidades que el Estado junto con la empresa dan, y aquí nosotros salimos y no sabemos ni qué quiero estudiar. O sea, cómo en la competencia global de la dinámica internacional en la que estamos, cómo un país va a superar a otro con esa diferencia. Entonces, ¿a dónde está la clave? La innovación. Mire, creamos un ecosistema de políticas. Vamos a la siguiente para ir un poco ahí más rápido. Ese es el proceso creativo e innovador de China. Experimentar sin miedo. Que esto viene de Estados Unidos, que esto viene de Rusia, que esto viene de África, no importa de dónde venga, tráigalo, probémoslo, si sirve, apliquémoslo, masifiquémoslo, hagámoslo política pública y financiémoslo, porque hay clave de éxito ahí. Y así funciona. Experimentar, corregir, ampliar lo que funciona, sí, por supuesto, abandonar lo que no, lo que les decía al principio, ¿verdad? Si una teoría no sirve en la práctica, la voto. Sin miedo a lo nuevo, pero vean cómo cerramos, que esto es lo más importante. Sin perder la brújula, ¿verdad? Sin perder la brújula. ¿Para qué quiero hacer una reforma social en Costa Rica? Para que la gente viva mejor, para que las personas tengan techo, seguridad social, una vida digna, para ayudar a los más pobres. Ese es el objetivo. Ok, ese es el objetivo, lo tenemos claro. Estrategia. ¿Cuál es la táctica? El objetivo está claro. Necesito hoy hacer una reforma para que la educación pública en Costa Rica sea la mejor y compita al primer nivel con la privada y sea mejor que la privada incluso. Ese es el objetivo. ¿Cómo desarrollamos ese camino? ¿Qué tipo de alianzas tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que priorizar inversión y hacia dónde tenemos que avanzar en ese proceso de creación conjunta? No, es que mira, usar eso, es que eso usa la derecha, eso bueno, no te pongas, perdón por el francés, eso lo pueden suprimir, no te pongas en esas mierdas, porque con eso no vamos a llegar a nada. Eso es repetir la misma historia de hace 50, 60 años. China rompió eso. Si yo tengo claro el objetivo, que es no violar en el caso China, soberanía popular, o sea, que la persona sea el que esté en el centro de ese objetivo, y los valores nacionales, que es mi tradición, no comerme los cuentos de afuera, postmodernos, que no sirven para nada, y yo en lo personal ni los acepto, ni los quiero, ni me importa, ¿verdad? ¿Por qué no puedo experimentar con todo? Eso es lo que me permite crear a mí un modelo, ¿qué? Híbrido, un modelo nuevo, o sea, vean la dialéctica, una nueva síntesis, una nueva realidad. Que al final de cuentas, mire, lo que más le duele a Occidente, ¿qué es? Que el peón se convirtió en patrón también. Y ya le habló de tú a su expatrón. Y le dijo, no, ya usted no va a tomar decisiones en esta finca de esa manera, de manera arbitraria, unilateral, porque ya yo también tengo un peso y tengo un derecho y un derecho de piso para decidir
con usted el futuro de esta finca, que es el mundo. Y así también Rusia, y así también Irán, y así también la India, y muchos otros polos de este nuevo ordenamiento internacional ya tienen su derecho, pero ¿verdad? Eso es lo que no acepta Occidente. China siempre fue visto como un peón, como un esclavo, y resulta que después de 40 años pasamos de una sociedad agraria a una sociedad digital y todo el mundo se quedó así, pucha, pero ¿qué pasó? ¿Cuándo fue que sucedió todo esto? Bueno, ahí estamos viendo el proceso. Muy bien. Vean ese, puedes darle otra vez, por favor. No sé si se ve bien, pero esto es un dron. Ese video me lo pasó un amigo de la embajada hace unos días, a quien le comenté que iba a venir a conversar con ustedes aquí. Les compartí también la presentación a ellos para que lo vieran. Y me dice, mira, te voy a pasar el video de un dron tráfico en la ciudad de Shenzhen, porque nos está ahorrando un montón de problemas. Eso es un dron tráfico. Él habla y la gente tiene que obedecer, porque además hay cámaras y todo eso, ¿verdad? Entonces, él saca fotos, él habla, pero además está conectado inteligentemente con otros radares y otras cosas en diferentes partes de la ciudad, y donde detecta el embotellamiento, ¡pam!, se va y ordena. ¿Han visto eso en Occidente? Al día de hoy, yo creo que no, yo no lo he visto. Y esa es la ciudad de Shenzhen, una de las más desarrolladas también de China, que históricamente fue también una muy atrasada, hace 40 años. Entonces ahí se ve en la práctica esos principios de la innovación. Que el dron lo inventó Inglaterra, lo inventó Francia, no importa, o sea, no nos pongamos otra vez en eso. Utilicémoslo bien. Entonces, en ese ejemplo del dron podemos ver tecnología de punta ya desarrollada por nosotros mismos. ¿Para cuál fin? Es un fin individual ese, ¿no? Puede tener un fin individual, también se vende, y cada quien que lo haga, pero en el Estado se utiliza para mejorar la calidad de vida del pueblo. Y en ese carro puede ir gente pobre, gente rica, no importa, pero es pueblo, ¿me entienden? ¿Cómo se van anclando los conceptos con la práctica? Ellos no dejan cabo suelto. Adelante. Entonces esos son los 4 mecanismos. Motivación de la reforma gradual de la China contemporánea, motivación basada en resultados tangibles. Miren, ningún sistema político se mantiene por más represión que tenga si no da resultados. ¿Ya? Si no da resultados. Si usted no le resuelve el pueblo, podrá empezar y ser muy dictador y volar garrote y lo que sea, pero se cae, tarde o temprano se cae. ¿Cuántos años tiene el partido en China? ¿Y por qué sigue estando el partido y sigue siendo el partido sólido que lidera el proceso? Porque en 70 años han logrado demostrar resultados. Pucha, pasar de comer arroz pelado, pucha, ya se cayó eso, a andar en drones con tráfico. Pues si ya a usted eso no le demuestra un cambio, un mejoramiento de la calidad de vida y todo esto, y yo no sé para usted, con todo respeto, qué es cambio, qué es progreso, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir China. La motivación es esa. O sea, estoy haciendo algo que da resultados, y ¿qué es lo más importante? Que es que esos primeros resultados se los doy al pueblo. ¿Me entiende? China dice, voy a hacer un proyecto de ciudades inteligentes allá en X provincia. Y no todas las personas tal vez tienen acceso a internet ni tienen un dispositivo como usted y yo tenemos. ¿Y qué es lo primero que hace China? Nivela la cancha para todos. Dan las herramientas. Y una vez que ya logramos que todos tengamos, ¿verdad?, por lo menos uno de estos decente y conectividad, si viene la empresa privada, viene el desarrollo, viene la mano del Estado, y entonces se crea un ecosistema de desarrollo donde vos ves que empiezan a llegar empresas a producir y generar plata, pero eso se ve reflejado también en una mejora de la calidad de vida de la gente. Entonces son resultados concretos que hacen que la gente esté contenta con el modelo. Y no hay límite ahí para la innovación, ¿verdad? Entonces, planificación, seguridad como la base de confianza, coordinación y control del equilibrio social. O sea, vamos a ver, uno de los principios ideológicos del partido ahí está también implícito. No vamos a permitir el desarrollo económico, pero no vamos a permitir las desigualdades, ¿verdad?, absurdas.
Y creo que en el 2021, cuando sacaron 800 millones de personas de la pobreza, se demostró el éxito del modelo. O sea, no son 5 millones, 10 millones, son 800 millones de personas. ¿Verdad? Yo estuve en China y sinceramente yo no vi indigentes. En Beijing y en Fujian, estuve en la provincia de Fujian, que está al frente de Taiwán, y estuve en Beijing y en ninguna de esas dos provincias yo vi indigentes. Yo podía caminar a cualquier hora de la noche, y de hecho le dije a un amigo que me dice de China ya, porque íbamos a salir en la noche un día y había que coger tren, y era como una hora en tren y después media hora en bus y ya era tarde de la noche, y yo como buen latinoamericano le dije, pero no es muy peligroso aquí, ¿verdad ahora qué es? Me dice, y se echó una risa y me dice, lo más peligroso que hay aquí son ustedes los latinos. Me explico, o sea, es que ahí está la diferencia, ahí está el bienestar, ahí están otras cosas que, vamos a ver, el modelo chino no se copia, los mismos chinos lo dicen, cada pie necesita un zapato de diferente talla, porque no todos tenemos la misma talla, yo calzo 40 y resto, usted calza 38, en fin, yo no puedo usar el zapato suyo, pero sí me pueden enseñar cosas, ¿verdad? Enseñar cosas que yo puedo entender y buscar para aplicar de una manera innovadora a mi país. Vamos para adelante. Aquí ya cierro, bueno, no voy a cerrar toda la charla porque ya me he pasado el tiempo, pero cierro ya esa parte con lo que está detrás, la palanca que mueve eso, que es el liderazgo. ¿Verdad? Entonces lo que dice Xi Jinping, la revitalización de la nación es imparable y la causa de la humanidad por la paz y el desarrollo prevalecerá, porque ellos tienen la convicción de que entre más se desarrollen y más lleven su cooperación al resto del mundo, más fácil será superar las épocas coloniales. Adelante. Y este es el núcleo central del liderazgo chino. Vean que, y esto, bueno, vamos a ver, no me lo inventé yo, bueno, he estado estudiando por muchos años, este libro lo publicamos el año pasado en el ICAP, en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, y ahí escribí yo junto con un colega el artículo precisamente que se llama El siglo de China cuando el liderazgo importa. Este libro pueden descargarlo gratuitamente del ICAP, y ahí desarrollamos, ese colega y yo, cómo es que funciona el liderazgo del Partido Comunista después de estudiar varios documentos oficiales que pudimos adquirir en nuestro viaje por allá. Entonces, el eje central, la soberanía popular, o sea, la persona como centro de toda política. ¿Ok? El pueblo es el origen, el partido es el instrumento, la ideología es la guía, pero no es una ideología cerrada, cuadrada, ¿verdad? Ya lo vimos. Y el líder es el que encabeza todo ese proceso revolucionario, que es un proceso de reforma, ¿verdad? Los chinos no es que agarran lo viejo, lo botan, lo destruyen, matan a todos y crean lo nuevo. No, para ellos eso no es real y eso no existe, no funciona. Para ellos es un proceso de reforma gradual. Otra vez el triángulo que les puse ahí: gradualismo, innovación y reforma. Adelante. Y estas son las 3 etapas de los periodos de Xi Jinping que yo estudié con mi colega para escribir el artículo. El primero, del 2012 al 2017, es un liderazgo donde él se centra de nuevo al interno de China para limpiar el partido, ¿verdad?, de corrupción y de todas las mañas que se han venido haciendo. Obviamente todo proceso político donde hay poder, ¿verdad?, y hay transformación y hay poder económico genera corrupción. Creer que no hay corrupción es como creer que yo nunca en la vida me voy a llenar de gripe, en algún momento me va a dar gripe y tengo que curarme. O sea, la corrupción siempre estará, por eso hay leyes contra la corrupción. El partido también, en todo este proceso de reforma y apertura, ha sufrido procesos de eso. Xi Jinping entra con la idea de depurar eso para darle otra vez aire al partido y seguir el proceso de reforma. Entonces, el primer mandato se basó en el tema de la disciplina, ahí es donde mete su parte de pensamiento confuciano, rígido, ¿verdad?, vertical, del respeto a la autoridad y toda la parte tradicional espiritual china. El segundo periodo es el liderazgo político global. En este periodo es donde China lanza al mundo la famosa iniciativa para el desarrollo global, la iniciativa para la civilización global,
la iniciativa para la seguridad global y por supuesto fortalece la primera iniciativa internacional que sacó en su primer mandato, que fue la Franja y la Ruta. Ya para el segundo mandato tenía 4 iniciativas globales, un posicionamiento internacional y un rol como líder global que tiene que escucharse y al cual se le tiene que prestar atención a la hora de tomar decisiones a nivel internacional. Entonces la primera etapa fue consolidarse en el partido, limpiar partido. En la segunda etapa, salir al mundo, mostrar los beneficios del desarrollo chino, ¿verdad? Las potencialidades económicas y tecnológicas del mundo, para darle un camino a la humanidad diferente al que ofrece Occidente y liderar ese proceso. Para ahorita, en el que estamos, dar el paso a la construcción de un país socialista moderno, ¿verdad? Que es lo que llaman el socialismo con peculiaridad de China del siglo XXI. ¿Verdad? China en este momento no ha llegado al fin de lo que quiere hacer, está en un proceso, es un proceso gradual, son reformas que requieren tiempo. Ellos utilizan planes quinquenales, ¿verdad? Cada 5 años ellos planifican su desarrollo, entonces eso le da muchísima solidez y muchísima cohesión a los proyectos que vienen haciendo. Ellos tienen planes quinquenales, pero también tienen otros proyectos que van a mediano y largo plazo hasta 50 años. Entonces ellos van midiendo, ¿verdad? Yo tengo esto y a partir de la prospección estratégica, del pensamiento prospectivo, entonces empieza a decir, ok, este es el objetivo al que quiero llegar, ¿qué tengo que hacer este año? ¿Qué tengo que hacer este año? ¿Qué tengo que hacer este año? Ellos lo hacen en planes de 5 años y en cada uno van, ¿verdad?, agregando lo que tienen que hacer para alcanzar ese objetivo. Entonces esa es la parte de la planificación estratégica y lo que les permite romper con esa idea de Occidente de que el comunismo, el socialismo chino es Corea del Norte, digamos, ¿verdad? Que dicho sea de paso no tiene nada parecido ni China con Corea del Norte. Corea del Norte parece más hoy un régimen feudal que otra cosa, pero tiene muy poco de marxista. Y el esfuerzo de China, de la diplomacia china en Occidente, es que la gente pueda ir a China, conocer su desarrollo y darse cuenta que no es como piensan aquí cuando hablan de socialismo, que es Cuba, Venezuela o Nicaragua, que es el prejuicio que se utiliza aquí siempre para ¿verdad?, hablar mal de los que piensan diferente. Ese es el esfuerzo, digamos, el socialismo chino. Deng Xiaoping en 1978, cuando empezó la reforma y la apertura, dijo: socialismo no es sinónimo de pobreza. ¿Verdad? Eso lo dijo Deng Xiaoping. Por eso inició la reforma y la apertura. ¿Verdad? Porque él dijo: hay que seguir con el legado de Mao, con el legado del partido, pero eso no quiere decir que tengamos que pegarnos a viejas teorías, viejas cosas que ya demostraron en la práctica que no sirven. Y ahí empezó, y eso es un poco de este proceso. Ese es el liderazgo, ese ecosistema de liderazgo del partido del líder a nivel mundial. Ya lo podemos ver en eso. Él evoluciona, da un salto cualitativo hacia un liderazgo tecnológico y científico gracias al liderazgo del partido, el liderazgo político en el Estado y el liderazgo personal. Y ahí está la pelea que ya estamos viendo hoy con Occidente, con Donald Trump y los aranceles. Mire, Trump no va a hacer nada con los aranceles. O sea, ya les dije, en lo concreto, ¿verdad? En lo concreto, Estados Unidos no está produciendo más ingenieros. Miren, está produciendo más ingenieros hoy la misma Rusia que Estados Unidos. Está produciendo más tecnología hoy la misma Rusia que Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Porque el capitalismo financiero, el neoliberalismo que ha gobernado los últimos 30 años, al desindustrializar sus países, ya perdieron su base. ¿Por qué creen que los obreros hoy, los trabajadores, le votan a la extrema derecha y no a la izquierda? Ahí hay mucho que hay que hablar y que hay que reflexionar. Ya, los obreros se quedaron sin medios de producción, se quedaron sin nada. Las izquierdas suplantaron esas luchas con cuáles luchas. Ya ustedes saben con cuáles luchas postmodernas, no me voy a referir a eso. Y entonces, ¿qué le quedan a los trabajadores y a los obreros? Si además de eso la izquierda lo trata de idiotas, porque no sabe de género, porque no habla con lenguaje inclusivo, entonces es un idiota usted. Entonces, tras de pobre, porque el sistema lo hizo así, ahora los que deberían de apoyarlo lo tratan de idiota porque eso es misógino, según ellos.
¿Me entienden? Y por eso van y le votan a la extrema derecha. Es lo que yo lo planteé hace unos días en un artículo. El centro se perdió ya en Occidente. Ya no hay centro, el centro es un polo extremo más, es un extremismo más. Ahora hay que ver en esa dialéctica, en ese juego, qué construimos y qué nos queda. Pero es muy compleja la situación. Vamos, ya por ahí cerrando. Con esto quiero cerrar. Bueno, la legitimidad del modelo deriva de predicar con el ejemplo. Así es fácil, no hay donde perderse. Predicar con el ejemplo. La lucha anticorrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho brindan estabilidad. Xi Jinping se ha enfocado también en este proceso, en este tercer mandato, de fortalecer el socialismo a la China, en fortalecer el imperio de la ley, la constitución política y las leyes chinas, para que los inversionistas y toda la gente que quiera hacer negocios con ellos puedan ir tranquilos y que sepan que hay ley, que hay constitución y que no es la ley del partido nada más, sino que se les ocurre. Entonces eso ha sido una de las partes que le ha dado más estabilidad al sistema. Y lo otro, claro, es la lucha constante contra la desigualdad. Es lo que lo sostiene. En el momento donde ellos ven que empieza a haber un desequilibrio socioeconómico, meten mano y dicen, no, aquí parejo para todos, ¿verdad? Está bien, produzcamos, hagamos plata, hagamos ricos, pero parejo todos. Hay un piso del que nadie pasa. Y ahí está la clave de la estabilidad de confianza del sistema chino. Y listo, ya, yo creo que por ahí me quedo. Esto ya, conclusión, bueno, el desarrollo es una construcción política deliberada y soberana de China. Su modelo combina tradición, innovación, pragmatismo y liderazgo. Y el milagro chino confirma que el liderazgo importa para transformar la historia. Eso implica muchas cosas que hoy no tenemos en Occidente, ¿verdad? Mientras China tiene claro lo que es el eje vertical y horizontal del poder, nosotros peleamos contra todo lo vertical, contra todo lo trascendente, contra todo lo que nos parece que no es real, no existe, y el mundo nos está pasando por encima y nos está pasando por encima, y al final este siglo y el que sigue y quizás otros más serán de Asia. Y el fin de la guerra de Ucrania marcará ya la consolidación de la multipolaridad como un nuevo orden internacional, donde el poder de un solo hegemón ya no tiene el poder que tenía antes. Y ya eso es una realidad distinta. Un país como Costa Rica, si abandona su neutralidad histórica, se va para la basura. Vean lo que pasó con el tema de las visas. Y todos aquí, si tienen visas, se les puede quitar, pues están en esta charla, son sospechosos de desestabilizar la democracia costarricense. O sea, es absurdo. Es absurdo, pero estamos en las pataletas de un lado de una hegemonía que se resiste, es natural, como dicen en política no hay silla vacía, ¿verdad? Usted se levanta y otro va a irse a sentar, y en ese chabonazo obviamente ellos no van a soltar las cosas tan fáciles. Entonces estamos viendo, ya con esto cierro un lado, Rusia con el poder militar, que es el brazo fuerte de la multipolaridad, sobre esos soldados rusos descansa la multipolaridad, y por otro lado el brazo económico poderoso de China, que es lo que está permitiendo sacar el carro del barrial en el que está, ¿verdad? Y eso tenemos que entenderlo para construir país, para hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque no tenemos que casarnos con nadie, pero sí tenemos que tener muy buenas relaciones con todos. Estados Unidos es el primer socio comercial, excelente, no hay problema. China es el segundo, excelente, no hay problema, pero no se vale que nos digan tenemos que estar con este y no con este. Eso no es correcto y eso nos va a hundir, ¿verdad?, en años de atraso en temas de política internacional, de cooperación internacional, porque además la cooperación internacional de Europa ya no está llegando tan fuerte a América Latina, porque allá tienen sus problemas, están en una guerra, están viendo cómo financian más armas, su estado de bienestar se acabó, se están quedando sin gente, se están llenando de inmigrantes, tienen muchos problemas. Entonces la cooperación económica hacia América Latina, a la que estamos acostumbrados, se acaba. Y si nos cerramos las puertas a la cooperación que nos puede dar Turquía, China, Rusia, cualquiera, ¿verdad?, esto ya no es un tema ideológico, es cooperación desideologizada. Si no entendemos eso, nos jodemos, porque los retos que tenemos aquí son muy grandes. Y por ahí me quedo y ya me callo porque me duele la garganta. Muchísimas gracias. Vamos a ver todo.